después de haber visitado las iglesias, después de haberlas visitado, entonces él escribe porque con gente, conoce personas, él ha estado fundando estas iglesias en sus 3 viajes y entonces les escribe, por ejemplo, a los Gálatas les escribe como resultado de un problema que hay en la congregación y en esas congregaciones de Galacia, que es el problema de los judíos creyentes que quieren imponer la ley, que quieren decir que es la ley más Cristo, que tenían que, según estos judíos, tenían que los gentiles ser circuncidados y guardar los sábados y las normas judías. Y entonces Pablo les escribe y les dice, no, ya no va más eso, estamos en un nuevo pacto y es por fe. Y así que esa carta a los Gálatas es una carta a esas personas que él conoce, de unas iglesias que él fundó y de unos problemas muy específicos que hay en esas regiones. Los Corintios también fueron cartas que él escribió a personas que él conocía, circunstancias que habían, una iglesia con muchísimos problemas de divisiones, de idolatría, incluso de problemas inmorales, y él escribe como resultado de algo que está sucediendo, resolviendo ciertos problemas. Pero con Romanos no es así. Los romanos son personas que ciertamente él conoce a algunos de allá, de Roma, porque han vuelto después de que un señor llamado a uno de esos emperadores, creo que fue Claudio, había sacado, sí, el emperador Claudio había sacado a los judíos en el año más o menos 50, los había expulsado de Roma y ahora han vuelto. Entonces Pablo conoció a mucha gente que había salido de Roma y por eso los conoce, porque estuvieron en iglesias o de alguna manera estuvieron en contacto con Pablo antes de que fueran otra vez a Roma. Estas personas se devuelven a Roma, pero él, Pablo, no ha visitado la congregación de Roma, no conoce a los problemas en detalle de esa congregación. Y entonces él escribe una carta distinta a las demás porque él lo que quiere hacer con los romanos es explicar detalladamente el evangelio. Y escribe esta carta como preparando el camino para que cuando él vaya, la gente tenga conocimiento de cosas fundamentales. La iglesia en Roma es una iglesia compuesta, como en muchos lugares, de judíos y de gentiles. Los gentiles son personas que no eran de la descendencia de Abraham por el lado de su pueblo Israel y de su pueblo Judá. Todos los que no eran descendientes de Abraham eran los gentiles. Y entonces los gentiles que no fueron expulsados de Roma, pues se acostumbraron a hacer las cosas ya como libremente, sin que nadie los vigilara, nadie los condenara, nadie les impusiera como cosas que hacer. Pero cuando los judíos cristianos vuelven a Roma, pues está esta actitud de los judíos que se escandalizan un poco con los gentiles de la libertad que ellos tienen y comienzan a decir, no, pero es que ustedes se les fue la mano en la gracia, ustedes están como muy libertinos. Y entonces hay una lucha dentro de la iglesia entre las tendencias de los judíos cristianos y las tendencias de los gentiles cristianos. Es lo único que Pablo sabe y entonces él está aprovechando esas circunstancias que hay en esa iglesia para escribirles. Y les escribe también, como les dije, porque él está preparando el camino, preparando la visita que él tiene en su corazón para hacer a la iglesia en Roma. Él tiene esto en su corazón, pero él les dice que antes de ir a visitarlos, él necesita ir a Jerusalén. Varias escrituras nos dejan claro por qué. Había estado recogiendo Pablo una ofrenda
para los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén y sus alrededores. Parece que había una circunstancia muy específica que se había presentado en Jerusalén y entonces los hermanos de varias regiones de Macedonia habían recogido dinero para que Pablo se lo llevara a los hermanos en Jerusalén. Y Pablo dice, miren, yo voy a ir a Jerusalén, tengo que llevar esta ofrenda y después de esta ofrenda que la lleve, yo entonces voy a ir a visitarlos. Y ciertamente Pablo va a Jerusalén, pero él nunca se esperó, él nunca se esperó, nunca se imaginó que su visita a Roma iba a suceder en las circunstancias de prisionero. Nunca se imaginó. Resulta que después de ese tercer viaje que Pablo hace y lo culmina, va a Jerusalén y estando en el templo, los judíos creen que Pablo ha metido, como dice la escritura, a un gentil al templo. Es un rumor falso, pero los judíos apresan a Pablo y todos dicen, este es el hombre que por todas partes está predicando que ya no es necesario seguir la ley de Moisés y que ha devaluado este templo tanto que ha metido a gentiles al templo. Lo acusan falsamente. Hay un grupo de judíos que lo quieren matar. Pablo entonces inicia una defensa. No se imaginaba cómo iba a ser el asunto de ir a Roma. Él creía que iba a ir como todos los primeros viajes, que la iglesia iba a pagar para que él pudiera ir, que los hermanos iban a dar los recursos para que él pudiera ir a Roma, pero resulta que Dios tiene otros planes y Dios permite otras cosas. Y los judíos entonces lo persiguen, lo quieren matar, pero él es llevado a una ciudad que se llama Cesarea. Allí entonces está Agripa, están el gobernador romano, está el palacio de Roma, digámoslo así, es como un asentamiento, una capital importante, Cesarea, desde donde se gobierna toda la región de Judea. Y Pablo está allí cerca, entre 2, 3 años, está allí preso. Y en vista de que nada sucedía, que pasaba el tiempo y no se definía nada, Pablo dijo, yo apelo al César, porque los judíos estaban insistentemente diciendo, nosotros queremos juzgar a Pablo, pero que sea juzgado en Jerusalén. Era una estrategia para asesinarlo en el camino. Pero entonces Pablo se dio cuenta de eso y dijo, no, yo voy a apelar al César. Y Agripa dijo, muy bien, este hombre es realmente, en mi opinión, es inocente, no encuentro ninguna razón para juzgarlo y condenarlo, pero él ha apelado al César. Y entonces, después de esos años, 2, 3 años que estuvo preso en Cesarea, comienza este viaje en cadenas, es decir, como prisionero. Y es lo que vimos ya terminando el libro de los Hechos, como Pablo viaja y sucede esta tormenta, termina en Malta, allí suceden una cantidad de cosas y finalmente llegan a Roma, finalmente llegan a Roma. Y cuando llega a Roma, pues llega como una persona en cadenas. Pablo no esperaba llegar así a Roma, pero en esta ocasión los romanos mismos son los que pagan todo el viaje. Él no tiene que esperar ayuda de los hermanos de las iglesias porque Roma se encarga de llevarlo, el sistema romano se encarga de llevarlo ante el César y llega a Roma. Pero la llegada a Roma sucede mucho después de haber escrito la. Así que esta carta la escribe más o menos en el año 57, varios años, por lo menos 4 años, 5 años antes de que él vaya a Roma. La carta entonces tiene una estructura. La carta tiene se ve que tiene un plan y se nota que Pablo era muy cuidadoso a la hora de escribir. Él tiene como que hace un bosquejo, como todos los buenos escritores en nuestros días. Él hace un bosquejo, un plan a desarrollar en la carta, el objetivo de la carta. Eh,
el objetivo es explicar la plenitud, la amplitud, lo profundo del evangelio. Él sabe que hay cierta dificultad entre los judíos y los gentiles y aprovecha esa dificultad para explicar que en Cristo todos somos uno. Ese es como un pensamiento central. Y escribe entonces, como les digo, de una manera muy organizada. Yo espero que ustedes tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 1. Otra vez lo estamos repasando una y otra vez. Es necesario hasta que nos quede claro cuando vayamos a la carta, sepamos de qué se está hablando. La introducción, y se presenta Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, enviado. Habla de la centralidad del Señor Jesucristo, que tiene todo poder según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Y luego en el versículo 8 les dice, yo deseo ir a Roma. Esos versículos hablan de su deseo de ir a Roma. Así que él está escribiendo, todavía no ha ido a Roma, pero ya está escribiendo porque él tiene el plan de ir y visitar la congregación en Roma. Y ahí les dice, yo quiero ir, estar con ustedes y enseñarles algo, edificarlos. Y luego entonces, versículos 16 y 17 del capítulo 1 nos da como el centro de la exposición de todo el libro. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a toda persona, no importa quién sea. No importa quién sea, si es judío, si es gentil, si es negro, blanco, de cualquier color, de cualquier raza, a toda persona que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí entonces comienza Pablo a plantear algo que era un poco complejo para los judíos entender, igual que para los gentiles, era muy complejo el tema de la fe, el tema de la fe. Pablo aquí comienza este tema de la fe que ha sido un tema central en todas las renovaciones, cuando la iglesia se ha separado, se ha ido, se ha apartado, digamos, de la centralidad del evangelio. Siempre la carta a los romanos ha sido usada para volver la iglesia a la centralidad de la fe en Cristo. Entonces, muchos comentan que precisamente Lutero fue una persona que después de haber vivido un cristianismo por obras, un cristianismo por a mucho esfuerzo personal y maltrato al cuerpo, que era lo que se creía en ese tiempo, y tratando él de tener obras que se le imponían y lograr lo que se le imponía, cuando se puso a estudiar el libro de Romanos se dio cuenta de la centralidad de la fe y entonces él comenzó este movimiento, esta renovación de la iglesia que dio como resultado todas las vertientes evangélicas y las vertientes que volvieron a la centralidad y a la sencillez del evangelio de Cristo. Había montado la iglesia en ese tiempo como un sistema de ritos, de prácticas, de látigos, bueno, de ofrendas, de dinero, de aportes, de todas estas cosas con las que se compraba la salvación. Y Lutero se dio cuenta, leyendo el libro de Romanos, que no era necesario. Así que con este breve comentario quiero decirles que cada vez que la iglesia se aparta de alguna manera de la centralidad del evangelio, el libro de los Romanos es esencial para traer la iglesia otra vez a sus fundamentos de la fe. Ahora, dijimos entonces que Pablo comienza haciendo un análisis, unas declaraciones. La primera declaración es la culpabilidad del ser humano. El ser humano pecó y aún sabiendo que Dios existe, aún conociendo porque hay algo en el corazón del ser humano que Dios puso, de que todos sabemos que hay un Dios creador. Pero dice la escritura aquí desde el versículo 18
que aunque el ser humano sabía que Dios existía, no lo tuvieron en cuenta, ni le buscaron, ni le dieron gloria y honra, sino que se hicieron imágenes, idolatría, entraron en comportamientos absolutamente inaceptables, inmoralidad de toda clase de maldad. Así que los gentiles se apartaron de Dios, aunque ellos sabían que Dios existe, se apartaron de lo que su conciencia les decía, que Dios existía y que hay normas y hay cosas fundamentales y que hay que buscar ese Dios. Se apartaron y entraron en una cantidad de comportamientos inmorales y de maldad. Pero luego dice que también los judíos, capítulo 2 nos dice que también los judíos, aunque ellos debieran saber más, porque tenían la ley de Dios, porque Dios se les reveló, porque Dios les envió profetas, porque Dios levantó a Moisés, porque Dios les dio la ley, porque Dios les dio principios y normas, también los judíos no pudieron guardar la ley, no quisieron guardar la ley, se apartaron, se rebelaron una y otra vez. Así que en el capítulo 3 nos deja claro, ya lo habíamos visto, que todos han pecado, tanto los judíos como los gentiles han fallado. No pudieron por sí mismos, no pudieron en sus propias fuerzas, en sus propias normas, todo lo volvieron ritos, todo lo volvieron, en el caso de los judíos, aunque ellos debieran saber mejor y conocer mejor, no obedecieron, no siguieron, no tuvieron esta fe. Y los gentiles, aunque tenían la conciencia de que existía un Dios y la conciencia les hablaba de que había algo bueno y algo malo, en realidad nunca siguieron ni siquiera su propia conciencia. Entonces Pablo dice que no hay ni uno solo, no hay ni un solo justo. Capítulo 3 nos dice, como está escrito, versículo 10, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces Pablo dice, ni los judíos pudieron, tampoco los gentiles, no hay un solo ser humano que haya sido una persona correcta. Todos se desviaron, todos se desviaron. Y lo que está tratando aquí Pablo de mostrar es que todos necesitamos a ese Salvador. De otra manera no habría esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. El ser humano no se puede perfeccionar a sí mismo. No importa cuánto se esfuerce y cuántos ritos tenga y cuántas cosas haga, no puede alcanzar la salvación por su propia mano, sino que necesita un Salvador. Así que por eso comienza él a hablar de la justicia que es por la fe en Cristo. Y luego en el capítulo 4, Pablo usa ese fundamento que para nosotros es normal hoy, pero que él deja bien claro de que la fe no era solo a partir de Cristo, sino que la fe venía ya explicada, practicada desde la antigüedad, y que Pablo aquí en el capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8 habla de cómo todo estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. La fe, la gracia, toda esta obra de Dios estaba ya anunciada desde el Antiguo Testamento, y escoge el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, para explicar que Abraham fue eh, justificado, perdonado, aceptado, no porque él guardara toda la ley que vino mucho tiempo después, 400 años, 450 años después de él, sino porque él creyó. Y por eso Abraham es el padre de la fe. Y lo que Pablo está diciendo acá es, mire, todo esto ha sido explicado desde el Antiguo Testamento. Entonces le está hablando a los judíos. Les está diciendo, judíos, miren, todo esto estaba ya explicado desde el Antiguo Testamento, y nuestro padre Abraham, él no fue salvo por la circuncisión o porque guardó normas o ritos o sábados o días santos. No fue por eso, fue porque él creyó. Él le creyó a Dios por pura fe. Y él dice, Pablo dice, por eso Abraham es el padre de la fe. Y es el padre de la fe para los judíos y es el padre de la fe para los gentiles.
Él es nuestro ejemplo. Dice, todo esto venía desde el Antiguo Testamento. Así que Pablo hace un puente, y nos dice, Pablo nos dice, el Antiguo Testamento es supremamente importante para comprender el Nuevo Testamento. Y por eso hoy tenemos la Biblia puesta del Antiguo Testamento y del Nuevo. Hay personas y hay denominaciones que solamente usan el Nuevo Testamento porque creen que el Antiguo es ya viejo, que todas esas escrituras del Antiguo Testamento no sirven, pero son realmente pocos los que piensan así porque es evidente, el Nuevo Testamento se usa muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Y aquí Pablo hace ese puente. Él dice, toda esta fe comenzó con este hombre llamado también Abraham, aunque hay otras personas de la fe. Hebreos 11 nos dice que hubo otros de la fe, pero los centran en Abraham, porque de él Dios estaba haciendo una obra que resultaría en la presencia del Mesías. Pero se declara a Abraham como el padre de la fe. Y Abraham es el padre de la fe para los judíos y es el padre de la fe para los gentiles. En resumidas cuentas, Abraham es el padre de la fe para todo el que cree. Es el ejemplo a seguir para todo el que cree. Y en el capítulo 5, entonces, Pablo resume y dice, justificados pues por la fe, de la cual es Abraham un ejemplo. Abraham creyó y fue justificado por su fe y es el padre de la fe. Es la misma situación que se espera de ustedes, judíos, y de ustedes, gentiles. Todos necesitamos creer por fe en Cristo. Y entonces los judíos que están oyendo esto están diciendo, wow, o sea que todas mis normas, las leyes que yo guardo, los principios, no son tan importantes. Pablo está diciendo, no, no son, no es lo que da salvación. Todas estas prácticas, todas estas ideas, esos radicalismos, sus vestiduras, cómo ellos vivían con las cosas filacterias que se ponían en los brazos, la cajita con las escrituras que se la ponían en la frente, todos sus ritos, sus inclinaciones, sus lavados de las manos, todo eso, Pablo le está diciendo, muy bonito, es la ley, sí, es la ley de Dios, Dios la dio, pero eso no es la salvación. Apuntaban a la salvación. La salvación es por fe en lo que Cristo hizo. Y entonces, por eso, capítulo 5 en el versículo 1 dice, justificados pues, es decir, como conclusión de lo que les he estado explicando, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz. Así que la paz viene, la paz que ahora tenemos, que ya no hay un reclamo, que ya no somos dignos de muerte, que hemos sido perdonados, que hemos sido reconciliados, que hemos sido justificados, que hemos sido salvados y ahora hay paz. No es una paz armada como hoy estaba leyendo las noticias que el mundo está gastando, pero demasiado, demasiado dinero en armas. Muchos están armando, los países se están armando. Esa no es una paz, la paz armada no es aquí lo que está diciendo. Es una paz verdadera, es la paz de Cristo. Él ha hecho una paz perfecta, nos ha reconciliado perfectamente con el Padre. No es lo que hayamos hecho nosotros, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos como este fue el que ayudó a Lutero a entender que no era lo que él hiciera, sus látigos, sus ayunos, meterse en algún lugar y estar aislado en algún monasterio sin hablar con nadie, solo en meditación. No era eso, ni el celibato, no era eso. Que hay noticias en estos días terribles, no sé si ustedes oyeron la noticia de estos curas en España que eran traficantes de drogas y bueno, la locura.
la locura. Entonces, no es ni el celibato, no es nada de estas cosas lo que hace a una persona salva, sino que dice que es por la fe la única manera que tenemos paz para con Dios por medio de la obra de Cristo. Y esto fue revolucionario para Lutero, que dijo, oiga, ¿yo qué hago aquí célibe con esta necesidad tan profunda que tengo de una esposa? ¿Qué hago yo aquí pegándome? Y él se atormentaba fuertísimo, se pegaba, se laceraba, y decía, este no es el camino, esta no es. Y él después de que comprendió el Evangelio de la Gracia, él se casó, tuvo sus hijos y vivió una vida distinta y dijo, no, todo esto que me han enseñado no es el camino. Así que este versículo es impresionante. Dice, justificados pues por la fe por la obra de Cristo, por Cristo tengo paz para con Dios. La ley no producía paz, la ley solamente produce condenación y siempre está diciendo que le hace falta. Ah, usted guardó el sábado. Ah, pero es que usted no llegó a tiempo, es que usted no comenzó exactamente a la hora en que cayó el sol, o usted mire que tocó algo que era inmundo y ahora usted es inmundo. La ley es algo muy fuerte, no hay cómo satisfacerla. Pero aquí lo que nos está diciendo es que el sacrificio, la obra de Cristo es tan perfecto que tenemos paz. No tenemos que preocuparnos más. Ya Dios no nos persigue, ya la muerte no nos persigue. Hay verdaderamente paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Cristo nos ha traído esa paz. Ahora, en el siguiente sección, cuando habla de Adán y Cristo, otra vez vuelve Pablo y retoma el Antiguo Testamento. Esta idea es muy importante porque Pablo siempre está yendo al Antiguo Testamento y siempre está diciéndole a los judíos que vayan y revisiten con una nueva visión las Escrituras. Pablo les está diciendo, vayan a las escrituras con otra mentalidad, con otra manera de ver las cosas, ya no desde la ley, sino desde la obra de Cristo. Y entonces Pablo hace esta comparación entre el Adán de Génesis, del comienzo, de la creación, con Cristo como el nuevo comienzo, la nueva creación espiritual, la iglesia, la salvación. Una vez que tenemos paz con Dios, entonces el propósito de Dios se perfecciona en lo espiritual, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Adán trajo unas cosas, Adán trajo unos problemas, unas dificultades, Adán trajo la muerte. Cristo trae la vida, la salvación y la paz con Dios y hace esa relación. Y es siempre muy importante porque nos enseña a todos los cristianos a ir al Antiguo Testamento y usar los lentes de Cristo para ver las Escrituras. Es a través de Cristo que tenemos que ir a ver el Antiguo Testamento. Y luego entonces el capítulo 6 nos dice, hace una pregunta el capítulo 6. Dice, bueno, está bien, si no guardamos la ley, entonces estamos libres para hacer cualquier cosa. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. ¿Qué pues diremos? Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? No, 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 de ninguna manera. A ver, espérese un momento, porque ustedes gentiles no crean que entonces, como ya no hay que guardar esta ley de Moisés, los días, los ritos, las carnes, lo inmundo, lo puro, bueno, todas esas cosas que manejaban los judíos, las fiestas, las normas, los días, las lunas llenas, el calendario judío. Como esto ya no hay que guardarlo, entonces podemos hacer cualquier cosa, vivir de cualquier manera. Y Pablo dice, de ninguna manera. No, la gracia no es libertinaje. Y toca entonces este otro tema, que tiene que ver mucho con los gentiles también, de que la gracia no es para vivir en una libertad pecaminosa, sino la gracia es para vivir en los caminos de Cristo, en la mente de Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo para que cuando salimos de las aguas del bautismo tengamos la mentalidad resucitada de Cristo, una mentalidad que busca a Cristo.
Y en el capítulo 6 versículo 15 el título ahí es Siervos de la Justicia. Así que nosotros, los gentiles, necesitamos ver todo lo que es de la mente de Cristo, qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo que le agrada a Dios. No es la ley, pero tampoco de ninguna manera Pablo piensa que es una libertad para vivir de cualquier manera, sino es siervos de la justicia, de una justicia que no es conforme a la ley del Antiguo Testamento, sino es la justicia de Cristo. Y luego en capítulo 7 estoy haciendo, como se dan cuenta, un resumen muy rápido porque necesitamos darle vueltas a este libro. El capítulo 7 dice que la ley es como un matrimonio que ha terminado en un sentido porque el esposo ha muerto y la viuda queda libre para casarse. Y entonces dice, ahora estamos, la ley ha pasado, ha muerto, ha quedado atrás la ley, esa ley del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y ahora somos libres para seguir a Cristo. Ahora tenemos un Salvador, el verdadero, el perfecto. Entonces estamos libres para seguirlo a Él. El Antiguo Testamento ha pasado, el Antiguo Pacto ha quedado atrás y tenemos un Salvador que es Cristo. Ciertamente Pablo dice, no vamos a vivir perfectamente porque esta carne es muy compleja, pero el Señor va a estar con nosotros. El Señor Jesús va a estar haciendo esa obra con nosotros. Versículo 25 del capítulo 7:25 dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay esa tensión que sabemos que debemos vivir en el espíritu, pero que esta carne es una lucha continua. Pero Cristo hace posible que nosotros le podamos obedecer. Y en el capítulo 8 entonces nos está diciendo, sí, es posible vivir por el espíritu. Ya no vamos a vivir por leyes, normas, cosas que nosotros podemos hacer, sino que anhelamos el espíritu de Dios. Y dice, y el que tiene el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Versículo 9 dice, el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí pone otro tema importantísimo, el Espíritu Santo en los creyentes. Los judíos, como los gentiles, necesitan el Espíritu Santo para vivir de la nueva manera. Para los judíos era un reto vivir de la nueva manera. Para los gentiles igual era un reto abandonar su manera de vivir pecaminosa, de idolatrías, de inmoralidades, de locuras y vivir ahora por el Espíritu. Para los judíos es un reto dejar todas esas normas y esa mentalidad de ritos y vivir por el Espíritu. Aquí entonces Pablo está trabajando el tema de la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Él está muy interesado que los judíos y los gentiles se lleven bien. Y la única manera de llevarse bien es con el fundamento en Cristo. Nos está hablando a nosotros también y nos dice la única manera de llevarnos bien con otras personas que no piensan como nosotros es que tengamos a Cristo como fundamento. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, pero si tenemos a Cristo como fundamento, nos podemos entender. Hay muchas prácticas, hay muchos enfoques de ministerios en las iglesias, pero si tenemos a Cristo como fundamento, nos podemos entender. Hay, incluso hay judíos que pueden llegar a ser convertidos y venir a la iglesia y el punto de encuentro es Cristo. Si ellos quieren guardar cosas por allá de su tradición, de sus prácticas, lo pueden hacer, pero el fundamento es Cristo. Si ellos entienden que es por fe y no por esas obras, nos vamos a entender. Vamos a tener una base, algo fundamental entre nosotros. Ese es el capítulo 8 donde nos habla del Espíritu y dice que en el Espíritu seremos más que vencedores. Y aquí
Ese es uno de esos versículos que usamos muchísimo en los sermones, que es Cristo el que hace todo en nosotros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí nos dice qué es lo que hace Cristo. Increíble, nos dice, mire, Cristo es el que nos conoció, el que nos predestinó, el que nos hizo a su imagen, el que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Eso es todo, todo es hecho por Él. Él es el que está haciéndolo todo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que es Dios el que está haciendo esta obra. A nosotros nos corresponde creer, adorar, alabar, bendecir. Nos corresponde permitir que esa gracia de Dios funcione en nosotros. ¿Quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Esas palabras que las hemos leído tantas veces. ¿Qué nos puede separar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Entonces, am, Cristo es el que nos da toda la victoria, nuestra vida está centrada en Él, Él es el que nos llama, Él es el que nos perdona, Él es el que nos da su espíritu, Él es el que nos perfecciona. Nosotros solamente tenemos que decir, Señor, sí, haz tu obra en mí. Aquí estoy, heme aquí, haz tu obra en mí. Luego entramos al capítulo 9 y estoy haciendo este recuento porque es importante que lo tengamos, después podemos entrar a otros temas. Pero el capítulo 9 es la pregunta de por qué hay tantos judíos que no han creído y por qué solo unos pocos están creyendo y cómo es posible que hayan tantos gentiles que sí están creyendo mientras que el pueblo de Israel y el pueblo judío como que no entiende qué es lo que está pasando ahí. Pablo dice, yo no sé, tampoco, yo quisiera que todos vinieran a Cristo. Yo quisiera, es mi deseo, yo amo a mi pueblo, pero hay algo que está pasando. Ese es un misterio, más o menos lo que nos dice Pablo. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo pienso que Dios ha permitido esta actitud de mi pueblo para que vengan y entren todos los gentiles. Ha habido, algo ha pasado con el pueblo judío, se han hecho duros al evangelio y Dios lo ha permitido, Dios tiene propósitos y Dios, mientras que ellos están endurecidos, está trayendo a todos los gentiles del mundo, los está incluyendo, pero luego dice que Dios tiene planes para su pueblo, nunca los ha olvidado. Y aquí esto es muy importante porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los judíos. Sí, los judíos, muchos de ellos están ahorita tercos, incrédulos, niegan a Cristo, siguen insistiendo en su Antiguo Testamento, mentalidad del Antiguo Testamento, de la ley, pero de todas maneras algo está haciendo Dios con ellos, son el pueblo de Dios, a pesar de que no han aceptado a Cristo, que son tercos, que hacen cosas indebidas, que están cometiendo errores, podemos verlos en las guerras, en toda la locura que podemos hoy ver en el mundo y en todas las guerras que hay, y ciertamente pueden estar cometiendo graves errores, pero por alguna razón misteriosa no podemos comprenderlo y Pablo no lo explica aquí, pero él dice, Dios es el pueblo de Dios y Dios tiene planes para ellos. Cuando todos los gentiles que Dios tiene en su corazón llamar hayan entrado en la salvación, Dios va a llamar a su pueblo. Eso es lo que nos dice
Dice capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Aunque están, aunque están tercos y niegan a Cristo su Salvador, el Señor no los ha desechado. Porque también yo soy israelita, de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así que Dios no lo ha desechado y ese es un misterio. Para mí ese es un misterio y Pablo tampoco entra en detalles cómo es que Dios va a salvar a ese pueblo que ahora es terco, que no ha aceptado a Cristo. ¿Cómo lo va a salvar? No lo explica Pablo, pero él tiene la convicción de que llegará el tiempo en que Dios los va a llamar. ¿Cómo? No sé. En el versículo 11, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. 11:11, 11:11. Por la transgresión de los judíos se permitió que entraran todos los gentiles a la salvación. ¿Cuál es la ventaja que tienen los judíos entonces? Que a ellos se les encargaron las escrituras. Eso es lo que dice en el capítulo 3. Pasé por encima y aquí quiero traerlo. Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Capítulo 3, versículo 1. ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que ellos guardaron el Antiguo Testamento, ellos fueron muy celosos en guardar el Antiguo Testamento a pesar de su terquedad. Entonces, es el pueblo de Dios. Y porque ellos, dice versículo 12 del capítulo 11 versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Dios va a restaurar ese pueblo. ¿Cómo va a ser? No tengo idea. ¿Cómo Dios va a traer a su pueblo? No sé. Como tantos judíos que han sido tercos, tercos, tercos a través de los siglos. Yo no sé qué va a pasar, qué es lo que Dios tiene en mente. Pablo nos lo explica muy bien. Dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí comienza a explicar ese tema de cómo Dios nos injertó en ese árbol suyo, en su familia, y luego la restauración de ese árbol que es su pueblo. Va a llegar un tiempo de restauración para Israel. Misterios, aquí Pablo no lo explica muy bien, pero él dice que tengamos cuidado, que no despreciemos al pueblo de Israel, a pesar de que está terco, hace cosas indebidas con las que no estamos de acuerdo, pero es el pueblo de Dios. Y Dios, Él es el que corrige, Él es el que disciplina, Él es el que llama, Él es el que hará esa obra con los judíos. Y en el versículo 25 habla de la restauración, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Lo llama así, un misterio, para que no seáis arrogantes, porque los gentiles se volvieron arrogantes contra los judíos y los han perseguido y han dicho mil cosas, pero aquí Pablo dice, cuidado, no sean arrogantes contra los judíos en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Un misterio, ese es un misterio. Ahí Pablo dice, es un misterio. ¿Cómo lo hará? Yo no sé qué va a hacer Dios en el futuro, no sé qué es lo que Dios tiene en planes, pero el asunto es que Él va a restaurar a su pueblo Israel, los va a llamar, ¿cómo? No tengo idea, qué es lo que Dios tiene en mente,
cómo va a suceder, son preguntas, es un misterio. Pero Pablo lo deja ahí y luego en el capítulo 12 en adelante, Pablo comienza a decir, bueno, ya vimos una cantidad de teología, la salvación por fe, la justificación, el perdón, todas estas cosas que leímos en Romanos 8, versículo 32 y todos esos versículos donde nos habla de que nosotros fuimos justificados por todo lo que Él hizo. Dice, ahora ustedes ya entienden entonces esto, ya saben que la salvación es por fe. Muy bien. Desde el capítulo 12 en adelante, Pablo, como siempre en sus epístolas, comienza a decir, esto debe reflejarse en la vida diaria. Hermanos, versículo 1, Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo.